El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Bueno, 9:06, y aprovechando que hoy no está Jorge a esta hora, que viene recién como a las 10, o va a estar por teléfono porque está todavía dolorido, vamos a extendernos en nuestro editorial hoy un poquito más tarde de lo habitual, aprovechando la ausencia de Jorge Renata, y hablaremos extensamente sobre varias cuestiones, terminando, mejor dicho, por el hecho de que nosotros hemos subrayado aquí en este comentario varias veces la relevancia de los diagnósticos de Cristina, porque de ahí se desprenden obviamente hechos, actitudes, medidas y demás. Y anoche hemos visto un nuevo diagnóstico de Cristina, completamente novedoso, que lo vamos a comentar al final de este editorial. Sí. Antes vamos a repasar algunos temas que me parece que vale la pena tenerlos muy en cuenta, tomar debida nota, digamos, para ver cómo está arrancando esta última parte del año, sino que estamos ya prácticamente en el último trimestre del año 2013, un año, digamos, bueno, algo desperdiciado, ¿no es cierto? Arrancando por Venezuela. Saben que en Venezuela hay una crisis alimentaria muy seria, como consecuencia de que Venezuela no tiene ni dólares ni fábricas, ¿no es cierto? El episodio generó peleas en los supermercados de las personas, peleándose por los alimentos, y el asunto produjo 2 muertos. El hecho de que haya habido 2 muertos en Venezuela este fin de semana generó una suerte de fantasma, de una suerte de estallido social contra el presidente Maduro, que frente a semejante cuadro dramático en materia inflacionaria, económica y alimenticia, tuvo esta reacción en el día de ayer. Primero la guerra psicológica en la prensa escrita, los titulares todos los días, ahora va a faltar tal cosa. Yo le quiero pedir públicamente a la fiscal general, doctora Luisa Ortega, de acuerdo al ordenamiento jurídico de Venezuela, que evalúe medidas especiales desde la Fiscalía junto al Poder Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación. Eso no puede haber impunidad en eso tampoco. Bueno, a juicio del presidente Maduro, y en esta tesis, digamos, un poco se da acá en la Argentina, la prensa no cuenta los hechos o opina sobre ellos, sino que los produce, ¿no? La falta de alimentos es el resultado de que la prensa cuenta que faltan alimentos. Se dan cuenta los alimentos, ¿no? Por lo tanto, obviamente el presidente Maduro plantea que aquí hay una propaganda de guerra que debe ser castigada por la justicia, ¿no? Todavía falta para esta instancia, pero muchos de los fundamentos de estas teorías en la Argentina están presentes. Primer asunto. Segundo asunto. Ocurrió ayer un episodio completamente catastrófico en Junín. ¿Sí? Claro, pasa que la Argentina le da más bola a Karina Jelinek que a estos episodios, y esto es lamentablemente cierto. Pero ayer, una señora de 79 años, que estaba durmiendo en su casa en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, poco menos que en el medio del campo, fue despertada por unos ladrones que la mataron de una paliza y la estrangularon para robarle el contenido de un kiosco que funcionaba delante de su propia vivienda. No hay detenidos, ¿no? Entonces la Argentina está entretenidísima con la señora Jelinek, con el señor Fariña, con un montón de asuntos interesantísimos, con el cepo y con un montón de pavadas, digamos, que no son ciertas por otra parte, y en cualquier caso estos episodios pasan como si nada. 79 años, señora, que dormía en su casa en Junín. La despiertan, le dan una paliza, la estrangulan y no agarran a nadie. ¿Cómo se escapa la gente de Junín? Por la ruta 7, supongo. No hay muchos lugares. Bueno, recordemos que es el mismo distrito, Marcelo, donde había habido un episodio policial también dramático, y que incendiaron toda la ciudad. El intendente, ¿te acordás que hizo acusaciones políticas muy duras? El intendente está con Massa, el de Junín, ¿no? Sí, bueno, un tema muy grave. Anoche ocurrió otro episodio también grave aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza, cuando una persona
que se dijo, o sea, nos creímos originalmente que era un policía metropolitano, resultó ser que no era, mató a un joven llamado Eric Milton Ponce, de un tiro en la cabeza, en circunstancias no muy claras. Finalmente parece que la persona que mató a este señor Ponce es un policía bonaerense, todavía no está confirmado. Pero este episodio generó poco menos que una toma de la comisaría, casi. Quemaron patrulleros, rompieron todo, detenidos, heridos, un desastre, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿en qué terminaron las tomas de los colegios en la ciudad de Buenos Aires? Recordemos este dato. Los colegios fueron tomados, en algunos casos, creo que son 12 en total los que fueron tomados, como consecuencia de cambios en el plan de estudios que hizo el gobierno nacional, no el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto generó tomas directas en los colegios y otras tomas, digamos, solidarias con las otras tomas. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires no había ningún cambio de estudio, solamente que se lo tomaron los colegios solidarizándose con el resto de los colegios. Los daños a la iglesia de San Ignacio de Loyola fueron calculados en 14 millones de pesos. Al momento no hay ni sancionados, ni castigados, ni investigados, ni nada. Y las tomas están mutando hacia cortes. No es que se arregló el problema, sino que los estudiantes han resuelto que por ahí mejor que tomar los colegios es tomar las calles, ¿no es cierto? Esto va a pasar eventualmente a partir del día de hoy en nuestra ciudad. Bueno, capítulo Timerman. A ver, mucha gente sostiene que como Martín Logrado y acá que todo el problema es Moreno, ¿no es cierto? Y a veces no es solamente Moreno. Por ejemplo, el canciller Timerman dijo el otro día, después de la reunión con el canciller iraní, el señor Javad Zarif, que Irán había aprobado el memorándum, ¿no es cierto? ¿Es cierto que se me haya perdido algo de la información? ¿Lo aprobó dónde? ¿Lo aprobó cómo? ¿Lo aprobó en qué circunstancia? ¿En qué institución iraní se aprobó el memorándum que va a generar lo que el memorándum tiene que disparar, ¿no es cierto? Investigaciones, visitas del juez, comisión de notables. Sobre ese punto no ha habido aclaraciones. Al mismo tiempo, hoy llega a la Argentina el presidente del Uruguay en un contexto muy complicado, porque Uruguay pretende, obviamente, expandir la producción de pasta celulósica en Bosnia. La Argentina va a hacer lo mismo que hizo antes, algún despelote, y el presidente anterior, el expresidente Sanguinetti, ha dicho el fin de semana que la situación no puede ser peor, y que el presidente Mujica ha tratado de contemporizar un poco las cosas, pero que la relación con la Argentina es un fracaso, ¿no es cierto? Veremos cómo continúa un tema que ya hemos visto, digamos, cómo la Argentina trata de resolverlo, que es tomando rutas y ese tipo de cosas. La encuesta de Sergio de poliarquía ya la comentó el propio Sergio Bernstein, 11 puntos de diferencia hoy en día para Sergio Massa sobre Martín Insaurralde. Hoy hay reunión del Partido Socialista, un partido socialista que empieza evidentemente a tomar distancia del gobierno, como el gobierno lo ha tomado de Insaurralde, ¿no? Son dos fenómenos que están ocurriendo, no de modo visible, digamos, pero uno advierte, digamos, que ya Martín Insaurralde está básicamente solo en la campaña y que el peronismo ha resuelto empezar a ver qué hace consigo mismo a partir del día de hoy. Muy serio lo que escribió ayer Joaquín Morales Solá sobre la eventualidad de un atentado prácticamente contra Sergio Massa. Y a ver, yo no le daría bola a esta noticia si no fuera porque está escrita por Morales Solá, ¿no es cierto? O sea, uno pondera, digamos, la fuente en este caso para darle o no importancia al asunto. Lo que Joaquín Morales Solá sostuvo ayer es que cuando hubo el ataque a piedrazos contra Sergio Massa, lo que había detrás de los piedrazos era un intento de agarrarlo a tiros prácticamente, de grupos que, no sé, dijo, querrán quedar bien con Cristina, ¿no es cierto? Muy bien. Excluyó, digamos, las fuentes masistas que informaron a Morales Solá sobre el asunto, excluyeron al intendente del lugar, al señor Espinosa, al propio Luis Delía, que es el que controla la zona en materia política, y al gobernador Scioli. Pero habrá grupos ahí que vayan a saber a quién responde y quiénes son, que a juicio de las fuentes que consultó Joaquín y que Joaquín dio como válidas, pueden generar un desastre, ¿no es cierto? Un desastre. Bueno, veremos cómo sigue la historia. Massa no se ha referido todavía al episodio. En el ámbito económico pasa de todo. A partir de hoy, la Corte Suprema norteamericana va a resolver si trata o no el caso argentino. Los pronósticos son más bien que no. Sí. Más bien que no. Sí, hay quienes dicen que puede darle vista al procurador, que eso puede llegar a generar algún tipo de tiempo para la Argentina
hasta fin de año. Técnicamente la Corte va a analizar o decidir si acepta o rechaza la apelación argentina a la Cámara, que le dio la razón a Griesa y a los fondos buitres. El otro dato importante para la económica es el tema fiscal, que es un tema que nadie habla mucho hoy en día, pero según datos que se publicaron el fin de semana, en el mes de julio el déficit fiscal fue de 2.200 y pico de millones de pesos, si consideramos como válido lo creativo del caso, que es que hubo aportes del Banco Central, del Banco Nación y del ANSES. Bueno, y ahí está, ahí en definitiva está la madre del borrego, Marcelo, porque ahí es donde está la emisión monetaria, ahí es donde está la inflación, y ahí está la corrida contra el peso. De no haber sido por este aporte, por este de contabilidad creativa, el verdadero déficit da 5.600 millones en el mes de julio. De hecho, tenemos el dato hoy que publica Economista que dice que el fútbol para todos cuesta 4 millones de pesos por día. Sí, el cálculo es 70.000 millones de pesos abajo, Marcelo, este año que va a tener que emitir el gobierno. Es casi 3 puntos del producto. Bueno, los datos energéticos no han sido mejores en las últimas horas. Por primera vez en 20 años se plantea la perspectiva de importar petróleo crudo de modo directo, y la importación de combustibles puede ser de naftas ya fabricadas en el exterior, puede ser 5 veces más que este año, el año que viene. Bueno, se habló, y lo comentamos con Reverado, es un tema que quedó ahí flotando, digamos, de la perspectiva de buscar una manera de parte del gobierno de evitar, frenar o parar el drenaje de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, que la gente obviamente, como consecuencia de cómo están las cosas, viaja más, está muy subsidiado, que se compran otros importados a 5,70, que no entran dólares, y que, obviamente, siendo que el gobierno no está mayormente creativo sobre la materia, tal vez eventualmente traten de ajustar aún más el cepo. Ayer Chegaray desmintió esto, pero veremos. Y la propia presidenta además ha sido testigo de cómo el gobierno subsidia a los turistas, porque ella comentó que en el lugar más caro de Nueva York está lleno de argentinos, todo con los dólares del gobierno. Claro, obviamente. Bueno, ayer el titular de la AFIP, Ricardo Chegaray, admitió que el blanqueo fue un fracaso. Esto estaba bastante claro hace bastante tiempo. A mí me llamó la atención el diagnóstico que hizo respecto del porqué del fracaso. Hay un diagnóstico, digamos, medio técnico que hizo Willy hoy respecto del precio de propiedades versus los salines, pero el Chegaray le echó culpa a los bancos. Dijo que que los bancos no ayudaron. A ver, los bancos, ¿qué debían haber hecho en todo caso? Agarrar a la gente del cogote, sacarle la guita. Digamos, de lo que no puede convencer el gobierno de un argentino, ¿qué lo va a convencer el Banco de Galicia? ¿Entendés? O el Santander, o el BBV, o el Banco Macro, o el Credicop. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se es? ¿Entendés? ¿Qué responsabilidad tiene el banco en que la gente no blanquee la plata eventualmente que tiene afuera? Obligar a los clientes. Porque acá lo que fracasó, además, me parece que fue Moreno, que intentó que las compañías blanquearan plata blanca, ¿no es cierto? Así que cambiaran sus dólares o su plata por cedines, cosa que me parece que fue un fracaso más estrepitoso que el de los bancos. Una falta importante de calle también en los funcionarios, lo cual, digamos, llama la atención incluso en el caso de Moreno, que se supone que calle tiene, y sin embargo... Bueno, el otro dato trascendental del fin de semana ha sido de las reservas, 34.813 millones en baja. Las reservas eran casi 50.000 al arranque del control de cambios y luego del cepo, y han perdido 13, 14, 15.000 millones en un año y pico, bueno, por razones múltiples por supuesto, pero es un dato para tener en cuenta, reservas que están obviamente ya por debajo de los 35.000 millones, para ser exacto 34.813 millones. Exacto. Y el Banco Central, Marcelo, es una calculadora que solamente tiene la tecla menos. Este es el problema. No hay tecla más. Nadie entra a dólares. Y acá entramos al capítulo Cristina, con el cual vamos a cerrar este comentario. Me parece muy interesante mirar las dos apariciones de Cristina de fin de semana al mismo tiempo. La de Bariloche del viernes y la de anoche en la televisión pública frente a Jorge Rial. La Presidenta el viernes en Bariloche dijo algunas cosas llamativas. Por ejemplo, responsabilizó a Chile por la falta de gas en la Argentina, planteando que, bueno, como se le vendía gas a Chile a un precio irrisorio, acá falta gas. Excluyó de toda responsabilidad a la política energética que siguió Argentina desde que Néstor Kirchner asumió, y por supuesto el ministro de Guido, responsable del área, ¿no es cierto?
El episodio del gas a Chile fue hace un tiempo largo ya, porque yo recuerdo que fue una gran polémica cuando Kirchner era presidente, que resolvió no venderle más gas a Chile hace muchísimo tiempo ya de esto, ¿no? Sí, eso habrá sido en el 2004 2005. Exactamente. La presidenta agregó a estos comentarios sobre el gas, porque siempre hay una excusa, siempre hay un culpable, ¿no es cierto?, de los problemas argentinos. Que no son ellos. Chile. Bueno, muy bien. La presidenta agregó su visión respecto de que en Argentina hay una visión, digamos, hay un combo, digamos, de algunos argentinos que ella no identificó, que quieren volver a los 90. Esto es al salario bajo y al endeudamiento, ¿no es cierto? Y agregó, en una instancia, inauguró una obra tecnológica, digamos, la presidenta ha dicho ahí que hay gente que se opone a esto. Mirá vos. Claro, no tenemos ocasión de hacer armas de guerra, pero no era esto lo que molestaba a algunos, sino que alcanzáramos un alto desarrollo tecnológico. Si la presidenta ve inclusive que hay gente que está en desacuerdo con que Argentina alcance un grado de desarrollo tecnológico. Yo le quiero contar al presidente, por si no está al tanto, que en la Argentina no se para por teléfono, hablando de tecnología, que acá no hay Apples, ¿no es cierto? Y que le tenemos el internet más caro y más lento de la región. Pero bueno, ella ve una conspiración evidentemente detrás de no sé qué, de todo, ¿eh? Atrás de todo. El presidente inaugura algo y dice, bueno, acá estamos en esto, porque a pesar de la gente que se opone, inauguramos, por ejemplo, la planta tal y cual. O sea que se ve que hay una cosa que nosotros desconocemos, que es un conjunto de gente que está metida en una cañería, haciendo una manganeta para que... Y ahí está la presidenta, que es la que obviamente vence esta circunstancia y logra inaugurar, por ejemplo, Atucha 2, ponele, ¿no? Que no funciona, ¿no es cierto? No importa. No es el mejor ejemplo. Por eso digo, no es el mejor que no generó, gastamos un montón de guita, lo escuché ayer a Emilio Apul, me agarraba la cabeza, no importa. Sumado a este planteo de la presidenta el viernes de Bariloche, se agrega el de ayer, donde la presidenta habló un poco como una actriz, digamos, de su vida, de su familia, y en un momento obviamente vino lo relevante, que fue lo del cepo, ¿no es cierto? Y sobre esto quiero hablar unos minutos posterior a escuchar lo que la presidenta dijo ayer frente a Jorge Rial sobre el no cepo. No, en realidad no hay ningún cepo. O sea, cantidad de argentinos que me encontré en Nueva York. Cuando salí del hotel de Dilma, que no estaba en el Bronx precisamente, estaba en la Quinta Avenida, en Saint Regis, estaba alojado Dilma, la cantidad de argentinos, pero de muy buena onda, que estaban afuera saludándome. En Rusia, cuando fui a Rusia, la chica que nos pusieron los rusos, cuando fui a recorrer las iglesias y los lugares históricos, argentinos que me saludaban cuando veía la banderita argentina y que me saludaban. Cepo no hay de ninguna manera. Vos tenés unas 300 formas de mandar dólares en el mercado único de cambios, que es el que controla el Banco Central. Dólar para importación, dólar para turismo, dólar para pago de servicios, dólar para regalías, y dólar para atesoramiento. ¿Qué es el dólar para atesoramiento? Es el dólar por el cual vos no tenés ninguna razón para tenerlo. No es porque tengas que comprar insumos para la importación, para tenerlo. Bueno, esto significaba... Cuando Néstor llegó al gobierno, que era el momento de crisis, vos tenías una suma de $100.000 para poder hacer esto mensual. Después, producto de que había tanta malaria y comenzaron a ingresar los dólares, se subió a 500.000, porque si no... la moneda se sobrevaluaba y entonces esto no le convenía a la economía. Después, como todavía la gente no tenía el poder adquisitivo que hoy tiene, porque, en fin, recién empezaban algunos a tener trabajo, los que tenían trabajo a mejorar un poco el salario, bueno, se llevó a $2 millones por mes para atesoramiento. O sea, vos podías comprar $2 millones por mes sin decir para qué. Yo te invito, Jorge, a que vayas a cualquier país del mundo y preguntes en dónde se puede comprar $2 millones por mes sin decir para qué. A ver, ¿por qué razón yo sostengo que es muy relevante atender los diagnósticos de Cristina? Porque de ahí se desprenden las cosas que después ocurren, ¿no es cierto? Después de las elecciones del año 2011, octubre, noviembre, no sé, el diagnóstico del gobierno fue acá hay un golpe económico, ¿no es cierto? Hay gente que está intentando que la presidenta devalúe y que la gente no salta tacho, no sé cuántas cosas. Entonces, la respuesta a ese diagnóstico un poco fantasioso, digamos, fue el control de cambios.
instancia previa al cepo. ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí. Ahí apareció, digamos, 2 o 3 días después de que la Presidente consiguió 54% de los votos, que son como, no sé, 12 millones de votos, digamos, en vez de manejar el tema de modo profesional, si es que había algún nivel de complicación, fue enviar a la calle San Martín los perros y la gendarmería, ¿no es cierto? Ese episodio fue catastrófico en términos de sus consecuencias, porque de ahí evidentemente no se pudo volver nunca más. En vez de controlar la cuestión cambiaria bajo procedimientos profesionales, si es que había un inconveniente, como había ocurrido en la época de Kirchner, digamos, la reacción del gobierno frente a este diagnóstico, repito, algo fantasioso respecto de que había, digamos, un golpe económico, fue aplicar un control de cambios, ¿no es cierto? El control de cambios obviamente complicó las cosas en vez de mejorarlas. Por lo tanto, el gobierno optó por el camino habitual que elige, que es el de profundizar la dosis cuando el medicamento falla, ¿no es cierto? En vez de cambiar el medicamento, te da más del mismo. Y ahí vino el cepo en una primera instancia con el argumento de que era una cuestión fiscal, ¿se acuerdan? Claro. Que fue Echegaray el que explicó públicamente que, bueno, que en realidad uno podía hacer lo que quiera siempre y cuando pudiera probar que tenía la plata blanca para comprar los dólares, lo que sea. Y obviamente eso después derivó en pedazo de cepo que la Argentina aplicó ya un tiempo después. Cuando el presidente dice, bueno, ¿dónde se ha visto que la gente compre 2 millones de dólares para hacer lo que quiera, para atesorar, sin dar explicaciones? El presidente vive un poco en otro planeta, porque lo que la gente no puede hacer es comprar $5.000, claro, 200 ni 500, 150 dólares se pueden comprar. Yo quise cambiar, yo lo conté acá, tenía un cambio en dólares, no sé, por ejemplo, tenía $40, y fui al banco y dije, me lo cambie por euros, porque como me iba a Europa y quería tener lo típico para tomar un café o un taxi, ni eso se puede hacer en Argentina. No podés cambiar $40 por 30 euros. Entonces, este enfoque del presidente de amplificar el asunto, cuando hay gente que compra 2 millones, la gente que compra 2 millones lo compra igual, porque lo compran vía bonos. Entonces, fíjense hasta qué punto la presidenta tiene un problema de información acá, o de diagnóstico, o parece saber qué es lo que le cuentan, digamos. Pero los operadores financieros que pretenden comprar 2 palos verdes, lo compran igual. Y lo compran más barato que el blue. Porque el contado con liqui hasta hace unos días por lo menos era hasta bastante más barato que el dólar blue, ¿no es cierto? Entonces, de ese diagnóstico de que había una corrida contra el gobierno se desprendió el control de cambios, que fracasó, y vino el cepo fiscal y fracasó, y vino el cepo y fracasó, y vino el blanqueo y también fracasó. Y el resultado ha sido que, como consecuencia de intentar evitar la salida de dólares, hemos conseguido que salgan igual, o por lo menos gran parte, pero que no entre uno solo más, ¿no es cierto? Y el resultado ha sido que perdimos 13, 14, 15 mil millones de dólares de reservas, como consecuencia de la aplicación de semejante instrumento que signó al segundo mandato de Cristina desde que arrancó. Porque apenas nomás ganó, antes de asumir en diciembre, ya había entrado el control de cambios. Y el nuevo diagnóstico de ayer, y con esto cierro, es que no hay cepo. ¿Se dan cuenta? O sea, el diagnóstico fue, acá hay una corrida contra el gobierno, cepo, ¿no es cierto? Diagnóstico de ayer, no, cepo no hay. Entonces, si de los diagnósticos anteriores se han desprendido acciones desafortunadas, no me quiero imaginar lo que puede ser de este diagnóstico. Que acá no hay nada, que acá no hay ningún cepo, que lo que hay es normal, ¿no es cierto? Que en ninguna parte vos podés comprar 2 millones de dólares. A ver, y siendo que esto es normal... Eso es inexacto, Marcelo, eso era así hace 30 años. Bueno, claro. Eso cambió completamente. El mundo no es así, pero no importa. No es así. Siendo que el diagnóstico de Cristina de ayer ha sido esto es... Nosotros vivimos en la normalidad, acá no hay ningún cepo, y en ninguna parte se pueden comprar 2 millones de dólares... Yo no me quiero imaginar qué puede desprenderse